Gloria a Dios, gracias Rosa. Pues hoy día vamos a hacer otra manera más en la cual podemos permanecer llenos de Dios y es usando el poder de nuestra imaginación. Este es un tema que me agrada mucho compartir porque hay bastante escritura, pero muchos de nosotros no nos percatamos de la cantidad de escrituras que existen donde el Señor nos está la palabra que estoy buscando, que nos está promoviendo o animando, diría mejor, a que usemos nuestra imaginación. Y ya lo hemos dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir, que son muchas más las veces en las que estamos usando nuestra imaginación y justamente Angie se está conectando ahorita y ella comentaba la semana pasada o la antepasada que siempre estamos usando nuestra imaginación. La diferencia está es que queremos usarlo de una manera positiva, ¿verdad? Entonces, en lugar de usarla de una manera negativa, lo que tenemos que aprender es a cómo recibir lo que Dios ya ha provisto a nuestra vida. Y no hay una de las mejores maneras es usando nuestra imaginación. Entonces, vamos a empezar con escrituras hoy día, como dijo Flor. Ya está lista, gloria a Dios, para que vayas alistándote nomás, Flor. Todavía no vamos a leerlo, pero si puedes estar lista. Déjame ver cuál de las escrituras, porque tenemos varias hoy día. Oh, gloria a Dios. Primera de Corintios 13:12, lo voy a poner en el chat, Flor, para que lo vayas alistando. Pero nuevamente, hoy día vamos a hablar acerca de la imaginación. Y para poder hablar de la imaginación, vamos a empezar primero hablando de la palabra el conocimiento. Nuevamente ya les he compartido de esto, pero nuevamente es algo que lo hacemos todo el tiempo y muchas veces no nos damos cuenta que estamos usando nuestra imaginación. ¿Por qué es importante? Porque todos recibimos conocimiento, ya sea escrito, por palabra, de diferentes maneras, entra a nuestra mente y forma una manera de pensar, ¿verdad? En nuestra relación personal, el acto intelectual está unido al elemento de afecto, a la voluntad de la persona, a tomar una elección. Una vez que recibimos un conocimiento, decidimos en qué dirección nuestra mente va a ir para tener creencias, para formar nuestra vida diaria, para poder tener una pauta de donde nos guiamos y también de esa manera a qué cosas estamos repugnando e ignorando y no la queremos en nuestra vida. Por eso es que la imaginación es muy importante, porque recibimos información y el cómo procesemos esa imaginación es el de qué cosa hayamos estado usando nuestra mente para imaginar, para crear dentro nuestro lo que va a dirigir nuestras creencias. Los sentidos dan conocimiento a lo que es la parte externa. El intelecto conecta y razona estas apariencias, lo que vemos por fuera, lo razona y forma una manera de pensar. Por eso es que nosotros tenemos que tomar mucho enfoque en qué estamos pensando, qué conocimiento está entrando en nosotros que está haciendo raíz o creando, haciendo uso de nuestra imaginación. ¿Podrías leer, por favor, Flor? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, por favor, para empezar. Ujú. Ok, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Dice, ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Algún día lo conoceremos cara a cara. Ujú. Mientras que nosotros, dice en esa escritura, me gusta mucho porque en esa escritura nos dice de que nosotros estamos de una manera parcial, gradualmente, estamos viendo solamente todo a través de un espejo, de una manera un tanto oscura, pero en parte, como dice en esa escritura. El conocimiento se afirma tanto de Dios como el del hombre, pero con el cambio, el contraste de que el conocimiento de Dios es absoluto, de que es completo, intuitivo, que abarca todas las cosas, ya sea pasadas, presentes, futuras, las que seas, y escudriña los pensamientos más íntimos del corazón, como dice un ejemplo en el Salmo 139. No lo vamos a leer, pero que hay bastantes escrituras, pero si quieren analizar más
escrituras que hablan acerca del conocimiento y de dónde se forma de nuestra imaginación. Salmo 139 tiene bastante, pero el conocimiento se afirma tanto de Dios como del hombre. Conforme estemos ingresando, ¿qué estamos poniendo para crear ese conocimiento? El conocimiento de Dios es infinito, es completo, es pasado, presente y futuro. El conocimiento del hombre es imperfecto y es temporal, es gradual, es relativo y es sujeto a que pueda tener un conocimiento erróneo, porque somos humanos. Solamente podemos ver hasta cierta distancia. Todo esto es importante cuando estamos preparando nuestra mente para poder traer algo de información en nosotros, formar un conocimiento, pero cómo estamos usando nuestra imaginación con ese conocimiento es lo que es importante. ¿Qué cosa es la meditación bíblica? De eso hemos hablado también. Pero por eso es que la imaginación es importante, porque a veces no nos damos cuenta de que nosotros 24 horas al día estamos imaginándonos algo, estamos usando nuestra meditación para algo, estamos formando, elaborando algo, pero ¿qué es eso que estamos elaborando? Muchas veces, no muchas, pero en algunas ocasiones son negativas. Son imaginaciones en las que no debemos de sentarnos a continuar imaginando o continuar elaborando al punto que pueda llegar o formar una creencia o un sentir en nosotras. Todos hemos escuchado la expresión que dice, eres lo que comes, pero también es cierto decir, eres lo que piensas. ¿En qué estás pensando? Porque como él piensa en el corazón, así es. Proverbios 23:7, ¿verdad? ¿En qué estamos pensando? Esa imaginación es la que va a formar nuestra creencia y en qué dirección vamos a llevar nuestra vida. ¿Cómo vamos a impactar a los que están al lado nuestro? Eres lo que eres hoy debido a las cosas en las que has permitido que tu corazón se detenga a meditar, a formar una manera de pensar, una dirección para tu vida. En lo que te enfocas hoy es lo que vas a construir para mañana en tu vida. Por eso es que la meditación es súper importante y aún mucho más que estemos meditando bíblicamente hablando. ¿A qué nos referimos? Meditar quiere decir dedicarnos o contemplarnos a reflejar en algo, a centrar nuestros pensamientos en planificar o en proyectar nuestra mente en una dirección. Entonces, si estamos hablando de meditación bíblica, quiere decir que yo voy a estar reflexionando, voy a estar centrando mis pensamientos en la palabra de Dios que ha entrado a mí, que he estado yo leyendo, que he estado analizando, que he estado meditando o que quizás he estado compartiendo. Ya sea que nos demos cuenta o no, todos pasamos la mayor parte del tiempo meditando en algo. Con demasiada frecuencia meditamos, pasamos y reflexionamos sobre cosas negativas, pero eso no quiere decir de que vamos a continuar en esa dirección. Podemos cambiar el rumbo de nuestra meditación. Si pasáramos más tiempo meditando en la naturaleza de Dios, en las bendiciones que hemos recibido a través del pacto de Dios, en las promesas de Dios, en su palabra, eso va a traer vida a nosotros, va a traer algo nuevo para nosotros. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna cosa digna de alabanza, medita en esas cosas. Por eso, por eso estamos haciendo esto. Por eso estamos tomando estas clases, amén. ¿En qué vamos a pensar hoy? Empezar a nosotros a aprender a digerir la palabra que Dios está entrando en nuestra vida. ¿Cómo la digerimos? Meditando en ella. Flor, ¿tienes para compartir algo? O no, de repente estaba ahí y simplemente estaba hablando. Ok, hay una palabra en hebreo. Hoy día nos vamos a enfocar en la palabra en hebreo como también en la palabra en griego que es para el uso de meditar. Pero en la hebrea dice, la palabra para meditar es hacer recordar, pensar, mencionar, registrar, escribiendo, también meditamos escribiendo, hacer un memorial,
mantener en el recuerdo, mantener en nuestra mente. Esa es la palabra para meditar que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, con la definición que les he dado, voy a leerles Josué 1:8. Josué 1:8. Y mientras que yo voy leyendo, si Angie no puede, oh, no te preocupes, Flor. Eh, Rosa, si pudieras ir alistando, si lo tienes a la mano, tu Biblia, maravilloso, Nehemías 9, versículo 17. Pero voy a empezar leyendo yo Josué 1:8. Recuerden la definición que les acabo de leer de meditación ahorita que vamos a leer Josué. Este libro de la ley no se va a apartar de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y entonces tendrás un éxito. ¿Qué, qué es lo que nos pide en esta escritura? Que estemos esa palabra. Hablamos, sí, esto era el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento era la ley en ese tiempo, en el tiempo de que se escribió Josué, pero es nuevamente segunda de Timoteos capítulo 3 versículo 16 nos dice, toda la escritura ha sido inspirada por Dios, así que incluye Josué 1:8. Toda la escritura de Dios es para corrección, para enseñanza, para todo lo que el Señor lo ha propuesto, incluyendo Josué 1:8. Y ahí nos dice bien claramente que meditemos en la palabra que Dios nos trae día y noche. Entonces, ¿cómo? Recordando, mencionando, registrando, si tienes que escribir, haciendo memoriales. De eso quiero que pensemos, ¿de qué manera puedo yo hacer memoriales en mi vida? ¿Cuál es el objetivo? El observar para hacer algo de acuerdo a la palabra de Dios. Mis palabras deben ser la palabra de Dios que salen de mi boca. Estoy hablando como la Biblia, lo puedes hablar de una manera regular como lo hablamos hoy en día, pero hablar palabra. ¿Cuál va a ser el resultado? De acuerdo a esta escritura dice que tu camino va a ser próspero y va a tener éxito. Otra palabra para la palabra hacer es meditar. No, palabra hacer, para la palabra meditar, estoy diciendo, la palabra en hebreo es la palabra haga o haga. Esa palabra quiere decir idear, tramar, hablar, rugir, imaginar, meditar. Entonces, cuando en Josué 1:8 fue escrito en primera persona y en singular. Entonces, pensando en eso, lo que dice en esa escritura nos está diciendo que tú, de una manera individual, no te apoyes en los demás, sino que tú tomes esa decisión de que de tu boca salga la palabra de Dios, que tú decidas meditar en la palabra de Dios día y noche. Ahora mira la progresión, Nehemías 9:17. ¿Lo encontraste, Rosa, por favor? Sí, sí, sí me oye. Sí, sí te oigo. Ay, es que pensé que no me oía. Ok, sí, sí lo tengo aquí. Dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué bonito. Es todo, maestra, nomás el 17. Yo no la oigo. Fue mi culpa que puse el mudo, disculpa. Lo que quería, gracias Rosa, que se den cuenta en esta escritura es que hay una progresión. Dice ahí, no quisieron obedecer. Quiero que se pongan a pensar, ok, acá algo sucedió, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo originó? Dice, no quisieron obedecer, ¿verdad? No se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Ellos endurecieron su corazón. ¿Por qué? Porque no habían estado meditando, pensando,
poniendo la palabra de Dios dentro de ellos. No se habían estado acordando de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Esa es una manera de meditar. Que traigamos a nuestra memoria, como le hablamos la semana pasada, las cosas buenas que Dios ha hecho. Que podamos estar recordando las maravillas que Dios ha hecho en esta tierra que sigue haciendo. ¿Qué sucede si no lo hacemos? Vamos a terminar como ellos, endureciendo nuestro corazón y no vamos a tener la voluntad de obedecer, de caminar como Dios quiere que caminemos y nos vamos a rebelar. Eso es lo que sucedió con ellos. Pero ¿qué sucede en el Salmo 1:2? Dice, mas su deleite, o por lo opuesto, mas su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Amigas mías, tenemos que tomar esa decisión. Es bueno tomar clases, pero tenemos que también tener ese tiempo a solas en el que estemos digiriendo, pensando. No tiene que ser sentada en una habitación a sola. Puedes una vez estar meditando en una escritura, una palabra, en algo que el Señor te ha hablado y estar pensando en esa escritura de diferentes maneras, diferentes ángulos, meditando de tal manera que empiezas a gozarte, a disfrutar y a buscar más. Porque esa es la diferencia entre la palabra de Dios. Cuando uno come la comida natural, ¿qué te sucede? Te llenas. Sí, te satisface, pero te llenas. Ya no quieres más. Pero la diferencia con la comida de la palabra de Dios, que es espiritual, es que conforme vas comiendo más de esa palabra, te provoca más. Sí o sí, te provoca recibir más de esa palabra, te da una llenura espiritual que te provoca recibir más de ella. Patricia, buenos días, qué bueno que nos acompañas hoy también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, voy a agregar de algo a eso porque justo es lo que, como en lo que estaba precisamente meditando esta semana, de la importancia de estar siempre pensando en la naturaleza de Dios y, o sea, suena como algo como que tanto repiten, ¿no? El amor de Dios, que Él es bueno, Él es misericordioso, pero a veces de tanto que se escucha no lo interiorizamos, ¿no? Es Ujú, como, ya sé eso, y no lo profundizas, no te das cuenta que en realidad no lo tienes presente, no lo entiendes. Y una de las cosas que he estado meditando en eso, la importancia de meditar en su naturaleza y lo bueno que es, porque es lo que te hace confiar en Él, o sea, sí, saber que Él es tan bueno, sí, es lo que nos ayuda a confiar en Él para poder mirar su ley como algo en que deleitarte. O sea, y cuando miras su ley como una manera en la que el Señor te está mostrando cómo vivir para vivir plenamente y en prosperidad y en comunión con Él, en algo bonito, algo bueno, algo agradable. Ahora sí te puedes deleitar en su ley y ahora sí, obedeces ¿cómo decirlo? No es como que me forzo a obedecer, sino que obedeces con confianza. Y que qué importante confiar en alguien para no rebelarte, pues, porque a veces inconscientemente nos rebelamos y desconfiamos de las razones de la ley. Y cuando entiendes que la ley es una muestra de su bondad para ti, para que vivas bien, ya confías y obedeces aun cuando las cosas se sienten confusas, aun cuando estés asustado por otra cosa, aun cuando te sientes amenazado y en tu mente te dice, corre, pero Dios te dice, estate quieto. Si ujú, tienes bien presente la naturaleza de Dios, dices, me quedo quieto. O sea, Él quiere lo bueno para mí. sí, Aunque todo a mí me diga que corra, Dios me enseñó, me dice quieto y Él me ama un montón. Entonces, la importancia de poder tener siempre presente su naturaleza para poder confiar, para poder deleitarnos en su ley y obedecer. Y lo vi fue algo bien loco, pero, o sea, mire un video de una niña chiquitita que los están correteando búfalos, literal búfalos. Están entre los árboles y está la niña así como que y el papá está un poquito lejos y el búfalo gigante aquí a un lado y el papá le dice, quédate quieta, y la niña inmediatamente se queda quieta y digo, wow, ella confía en su papá, tiene un búfalo correteándola.
Y luego le dice, ahora pégate bien al arbolito y inmediatamente le hace caso. Entonces queda salvo y ya después sale el papá con la niñita en los brazos y dije, ay, Señor, qué importante, o sea, confiar en ti para obedecerte rápido nos salva la vida, o sea, pero muchas veces tenemos un concepto de Dios bien, ay, es que Dios a veces permite que me lastimen. Sí, Te enojas con él y luchas con ese sentimiento y pueden aguantar un rato así, como confiando en él, a pesar de no confiar en su naturaleza, pero pues siento que un día te explota en la cara, pues y justo lo miré ahora en el, en el club de lectura que voy a la congregación que estoy yendo, y una de las muchachas compartió eso, que se enojó muchísimo con Dios porque le pasó algo a su familia y que ella así como que, ¿qué? ¿Se te escapó Dios? O sea, ¿qué pasó? Y que no podía aceptar, no podía reconocer y le costaba, que estaba enojada con Dios. sí, Entonces, eh, sí, pues es un efecto de no confiar en que dices, lo permite porque quiere que sea lastimada para que entienda algo, en lugar de entender que simplemente hay cosas en las que el Señor nos da la gracia para vencerlas porque son cosas que no puede violar su integridad o la integridad de su palabra y su justicia para intervenir, pero no es porque lo permití porque quise que sufrieras. Y qué importante entender eso para tener pues confianza y esperanza, pienso eso. yo. Amén. Ujú. Gracias por compartir eso. Insistes, varias veces mencionaste que el hecho de estar meditando en la palabra, meditando en el Señor, nos causa confianza. Es cuando estás pensando en alguien, estás pensando en un ser amado, y conforme estás tú dedicando tus pensamientos en esa persona, empiezas tú tienes un cierto nivel de confianza por esa persona, porque tus sentimientos han adherido a esa persona. Imagínate, es como tú lo has dicho, si estamos meditando en la palabra, estamos meditando en el Señor, entonces eso nos va a crear esa confianza en Él. ¿Cómo afecta el poder estar meditando en la palabra? O sea, has estado dando un muy buen ejemplo de cómo gradualmente, en una manera positiva, puede afectar nuestra relación con el Señor, como también con los demás. Algo que, volviendo a esto que estaba hablándoles acerca de la palabra meditar en el hebreo, hay una escritura que dice, y quiero que lo analicen, Salmo 2 versículo 1, y cuando uno lo lee, dice, no tiene nada que ver con meditar, pero escuchen, dice, ¿por qué se enfurecen las naciones? ¿Y por qué es que los pueblos traman una cosa vana? La palabra ahí es la palabra tramar, esa palabra que dice que la gente está tramando, está pensando, ¿cómo es la palabra? Están murmurando, están pensando en hacer algo malo. Esa palabra es la palabra de meditar. Podemos meditar en algo bueno que es la palabra de Dios o llenarnos con tramas o manera de pensar, meditación que sea negativa. Ese es un ejemplo. Es la misma palabra, pero mi punto es, esta palabra significa murmurar, significa ya sea un tipo de reflexión que uno hace. Uno puede escoger o voy a meditar en la palabra de Dios, en las buenas cosas del Señor, como dijo Flor, en su naturaleza, o voy a escoger hacer una meditación negativa que va a crear una imaginación en mí, va a crear una murmuración, voy a reflexionar de una manera negativa. Estas son las mismas palabras, pero una dirección diferente. Nuestra opción o nuestra elección es decidir en qué estamos meditando. Esta palabra quiere decir meditar, como también quiere decir imaginar, como también quiere decir estudiar. Así que uno es muy claro que no puedes meditar o estudiar sin usar tu imaginación. La meditación es tomar palabras y reflexionar en ellas hasta que tú formas esa imagen y estás imaginándolo en tu mente. Un ejemplo, quiero que analicen esto que voy a leer, porque no les di con anticipación, am, pero ahorita les encargo una escritura. Salmo 63, versículos 5 y 7. Quiero lo que analicen mientras que lo lea, para que vean cuáles son los resultados de hacer una buena meditación, ¿ok?
Mi alma se saciará, mi alma se saciará como de tuétano y de grosura, un resultado. Y mi boca te alabará con labios alegres, va a causar en mí el alabar a Dios. Cuando me acuerdo de ti en mi cama, esa palabra de acordarse es meditar. Cuando me acuerdo de ti en mi cama, medito en ti en las vigilias nocturnas. El meditar en el Señor nos va a causar estar pensando más en Él, hasta mantenernos despiertos, es lo que esa escritura dice. Porque tú has sido mi ayuda. Por tanto, a la sombra de tus alas me regocijaré. Eso también nos va a causar la meditación en la palabra, en el Señor, que vamos a hacer como dijo Flor, vamos a estar confiados, porque vamos a poder saber de que lo conocemos y bajo sus sombras sabemos de que estamos seguros y podemos regocijarnos. Si estamos debajo de sus sombras, quiero que se imaginen, a la sombra de tus alas me regocijaré. Yo me imagino estoy debajo de las alas del Señor, de su protección, de sus brazos, ¿ok? Regocijándome. Y si estoy ahí, no es necesariamente porque allá afuera está todo tranquilo. Muy probable que hay cosas que están sucediendo y yo me estoy poniendo bajo sus alas, pero aún ahí me voy a regocijar porque he estado meditando en la palabra de Dios. David alabó a Dios, este es un salmo de David, alabó a Dios, se acostó, se meditó en él, en las vigilias nocturnas. ¿Cuánto mejor dormiríamos por la noche si nos vamos a dormir pensando en la bondad del Señor, mientras que nos estamos quedando dormidos, aún en medio de los problemas que pasamos? El Proverbio 4, versículo 21 y 22 dice, no se aparten de tus ojos, guarda, guarda la palabra en medio de tu corazón. Las palabras de Dios no deben apartarse de nuestros ojos. Y estamos hablando de los ojos del corazón, me refiero, ¿verdad? Salmo 77 dice, esto dije yo, esta es mi angustia. Pero me acordaré de los años de la diestra del Altísimo, me acordaré, yo decido, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente recordaré tus maravillas de antaño, meditaré en toda tu obra y habla de tus obras. Todas estas palabras que estoy leyendo desde los versículos 10 al 12 nos está diciendo medita, recuerda, habla, todo eso es meditación. Entonces, todo eso es meditación. Medita en tu corazón en tu cama y quédate quieto. Salmo 4:4. Nuevamente, medita, medita que eso, lo que estás haciendo usando tu imaginación para hacer que esa palabra se vuelva esa rema, esa revelación para ti. Amén. El olvidar las cosas del pasado es una característica de una sociedad egocentrista, una sociedad que se autoindulge. Recordar las bondades del Señor, por el otro lado, hace que nosotros pongamos límites a través de la incredulidad. Perdón, no que lo haga, evita que que pongamos límites a través de la incredulidad. La memoria es una fuerza poderosa para mantener nuestros corazones sensibles a Dios. Es decir, les puedo leer escritura tras escritura. Tengo una cantidad de escrituras que habla de la importancia de meditar, de memorizar, pero lo que quiero que se den cuenta es que aún en la cantidad de escrituras que pueda yo leer, está hablando de reflexionar, de memorizar, de meditar, es usar mi memoria para poder crear una imaginación en mí, una imagen en mí, esa es la palabra, para poder, uno no puede recordar sin usar su imaginación. Por eso es que usamos nuestra memoria, hablamos de eso, no permitimos olvidarnos de las cosas buenas. Haciendo todo eso, estoy usando mi imaginación para mantenerme lleno de Dios. Gloria a Dios. Hay muchas, nuevamente, bastantes escrituras. Yo creo que les voy a compartir. Quizás les envíe mis escrituras si quieren meditar sobre eso, porque es una manera de poder despertar a esta palabra. Ah, mm, ok, déjenme ver aquí.
Es Isaías 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en perfecta paz al que piensa en ti, porque en ti confía. Aquel que se mantiene confiado en el Señor. Él va a dar una perfecta paz a aquel que piensa en Él, que se mantiene en Él. Esa palabra, la palabra se define de esta manera: continuar estando en un lugar o en una condición, sin mantenerse. Eso es de acuerdo al diccionario. Nuestra mente tiene que continuar en un lugar y en una condición fija para que llegue esa paz perfecta que el Señor promete que podemos disfrutar aquí. No quiere decir que, nuevamente, que las condiciones de afuera van a mejorar. No, lo que está diciendo es que mi mente se va a mantener en un lugar fijo en mis pensamientos, en mis emociones, en lo que estoy meditando. Estando en ese lugar me voy a mantener, nos vamos a mantener en una paz perfecta, aun a pesar de las situaciones de afuera. Esta escritura nos habla claramente que la paz, la verdadera paz, la podemos disfrutar cuando mantenemos nuestra mente en silencio y confiamos en Dios, como dijo Flor hace un rato. Mantener nuestra mente en silencio, qué difícil. Esto lo que también nos está diciendo es que nuestras emociones siguen a nuestros pensamientos. Y esto es súper importante. Yo no soy psicóloga ni nada, pero es obvio, porque estoy leyendo la palabra y porque la palabra sabe mejor que cualquier conocimiento humano, que mis emociones van a seguir a mis pensamientos. Lo que la palabra dice es que las emociones son el resultado de las circunstancias. No, sí, eso no dice. Si eso fuera así, entonces todos los que han experimentado las mismas circunstancias negativas tendrían las mismas emociones negativas. Y no es así. Si yo les pregunto, yo pienso que cada una va a tener una ilustración diferente de cómo la gente responde de una manera diferente a una emoción negativa. Por eso, por ejemplo, los hermanos, inclusive los gemelos que son idénticos, hablando de un ejemplo, ¿ok? Que tienen los mismos genes y tienen el mismo entorno, responden de una manera diferente a las mismas situaciones. O sea que no es nada genético, no es nada que uno no puede evitar o cambiar o redirigir en tu vida. La forma en la que pensamos sobre todo lo que está sucediendo alrededor nuestro y la forma en que procesamos nuestro entorno es lo que nos hace reaccionar de la manera en lo que hacemos. ¿Cómo vamos a responder a lo que está sucediendo? La respuesta es a nuestra falta de paz cuando no estamos disfrutándola. No es una píldora, no es eliminar los problemas o a la gente, es el que no estamos permitiendo a nuestro ser meditar en la palabra de Dios para poder disfrutar de esa paz en medio de todo lo que está sucediendo. Aquí hay una palabra que es súper importante y yo te voy a pedir que ya sea la apuntes o la medites en esto. Es la palabra hebrea yetzer. La primera vez que la escuché dije, ay, pero es una palabra hebrea, es el Antiguo Testamento. Mira por qué es importante. La palabra, esta palabra yetzer quiere decir, está hablando de la mente. Está hablando de concepción. Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿A qué estás dando vida? ¿A qué estás dando a luz? ¿Qué estás concibiendo? Fue traducido esa palabra Yetzer en las diferentes versiones de la Biblia. Se traduce como la palabra imaginación. 4 veces. Génesis, Deuteronomio y Primera de Crónicas, en 4 diferentes escrituras, esa palabra Yetzer se tradujo como la palabra imaginación en nuestro idioma. O imaginaciones también en otro versículo de Primera de Crónicas. Les voy a poner las escrituras si es que quieren ver cuáles son. Porque es muy bueno para que vean de dónde salió esa palabra y porque es importante. Vean
vean cuál era el mensaje que estaba sucediendo en cada escritura. Pero creo que esto es afirmar que la imaginación es una parte de la mente. Ese es mi punto y que es la parte que concibe las cosas. Esa imaginación que tú estás teniendo está dando a nacer algo en tu vida. Es como el vientre de la mente, si quieres llamarlo así, la imaginación. La esperanza es parte de la imaginación. Ah, Flor, ¿podrías buscar, por favor, Romanos 8:24? Esa sí es, me parece muy buena escritura, es muy conocida, pero es muy buena escritura para analizar por qué es que digo que la esperanza es parte de la imaginación. Y mientras tanto, Rosa, podrías ir buscando Segunda de Corintios 5:7. Vamos a pasar al Nuevo Testamento porque les he dado algunas del Antiguo, pero vamos a leer ahora del Nuevo Testamento. Cuando lo encuentres, Flor o Rosa, me avisa la que lo encuentre primero, por favor. Ya está. Ok, Romanos 8:24, ¿verdad? Sí, Dice, con esa esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya está viendo. Ok, perdón, otra vez. Con sí. esa esperanza hemos sido salvados, solo es que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Entonces, ¿quién espera lo que ya está viendo? Me encantó. Si estamos esperando algo que vemos, físicamente hablando, eso no es usar la imaginación, porque Ujú. lo estoy viendo con mis ojos. No estoy fomentando imaginación a mi mente, estoy simplemente mirando una realidad. Pero si estoy mirando en el espíritu a algo que todavía no veo, esa es esperanza. Eso es usar mi imaginación. ¿Qué estoy concibiendo? Estoy concibiendo esperanza. Estoy concibiendo una visión. La palabra dice que sin visión la gente perece. La palabra dice, sin visión la gente está sin esperanza, no tiene a qué mirar, va a perecer, no hay fruto, no está concibiendo nada nuevo. Todo eso es lo que está diciendo en Romanos 8:24. ¿Podrías leer, por favor, Segunda de Corintios 5:7? Creo que se lo pedía Rosa. Sí, sí, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Nuevamente, el Señor mantiene en perfecta paz a aquellos que tienen su imaginación puesta en Él. Tenemos que tener nuestra mente enfocado en el Señor hasta el punto de que comencemos a caminar por fe y no por lo que vemos. Cualquier cosa en la que centremos nuestra atención y sintonicemos nuestra audición para oír la voz del Señor nos va a dominar. Es así de simple. Si estamos sintonizando a la voz del Espíritu Santo o a nuestra carne o a la gente, o estamos centrando nuestra atención a lo que está en la palabra de Dios o a lo que está aquí en lo natural. Todo lo que tenemos que hacer es elegir en qué vamos a meditar. Quiero elegir meditar en la palabra de Dios constantemente, como decía en Josué. Y esa palabra se va a encargar del resto. ¿Recuerdan todo lo que hablamos de Marcos capítulo 4 de la parábola de la semilla? Todos se encargan, la palabra es la que hace la obra. Nosotros simplemente ponemos nuestros ojos y nuestro corazón, ojos espirituales y ojos físicos, en la palabra de Dios. Si no lo hacemos, hay mucha palabra también en las escrituras que habla de qué tipo de meditación negativa podemos estar haciendo si no estamos dedicándonos a meditar en la palabra. Si no lo hacemos, Salmo 39:3, mi corazón estaba encendido dentro de mí, estaba molesto. Mientras reflexionaba, el fuego ardía en mí. Entonces hablé con mi lengua. Uy, qué peligroso. ¿Cuántas no sabemos hablar, decir algo en el momento en que estamos ardidos, molestos, encendidos? Todo esto, Salmo 39:3, va a crear problemas. Date cuenta que aquí en esta palabra, mientras reflexionaba, el fuego ardía. Esa palabra reflexionar, que simplemente es meditar o pensar sobre el problema, en ese ejemplo de Salmo 39 encendió la ofensa de David. Eso es lo que sucedió. Hace lo mismo con nosotros. Todo aquello en lo que enfoquemos nuestra atención va a aumentar. Todo aquello que descuidamos va a disminuir. Entonces, si yo pongo mi atención
a las ofensas, voy a inflamar, a hacer más grandes las ofensas. Echa el dolor y preocúpate por las situaciones en el Señor. Primera de Pedro 5:7. Flor, ¿podrías leer, por favor, otra palabra, otra escritura súper importante? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, por favor. Te doy tiempo para que la busques. Mientras que tú la leas, déjenme leer esto. Salmo 119, versículo 97. Y así es como todos deberíamos de ser, ¿ok? Esta es la verdadera guerra que tenemos todos. Podemos meditar en la palabra independientemente de cuáles sean las cosas que están sucediendo. Y se me perdió la escritura, espérense. Ok, Quizás, ¿es segunda de Corintios 10, 3 al 5? sí, por favor. Ok, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores también cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Amén. Me gustó la versión en la que la leíste. Aunque Ujú. andamos aquí en la carne, no militamos conforme a la carne. Nosotros no somos como la gente de afuera. Somos raza escogida, mis queridas amigas. Tenemos el Espíritu del Dios viviente y las armas con las cuales nosotros vamos a estar enfrentándonos a todo no son las armas de aquí de la carne. Son poderosas para derribar fortalezas. No es que nos la pasemos haciendo guerra espiritual, no. Honestamente, si estamos llenándonos de la palabra de Dios, vamos a estar bajo las alas del Dios amado, protegidas bajo Él, hablando palabra, bendiciendo a otros. ¿Qué mejor guerra que estar simplemente en lugar de enfocarnos en esos ataques que nos caen, estar enfocándonos en alabar al Señor, alabarlo a Él, enfocarnos a Él? Ahí estamos obteniendo victoria. Perdón, me olvidé de apagar el teléfono, disculpen. Ahí estamos obteniendo victoria. Y ahorita no les puedo leer el Salmo 119 porque no sé qué le pasó a mi computadora, se me trabó, pero lo pueden ustedes leer por su cuenta. Salmo 119, lo voy a apuntar en el chat y si gustan después lo leen. Versículo 97, porque es un capítulo largo. Pero nuevamente, volviendo a la palabra de conocimiento, en el griego significa un conocimiento exacto, completo, un conocimiento minucioso. Pues yo no lo logro hacer todavía. No puedo decir que mi conocimiento sea completo, pero estoy haciendo de una manera apasionada, intensivamente, buscando más de mi amado, aprender más de mi amado. Es como un deporte. Cuando tú practicas un deporte, te dicen practica, practica, practica mucho porque estás ejercitando tus músculos, estás ejercitando para poder obtener victoria, estás repitiendo, haciendo lo mismo, pero estás ejercitando. Es lo que yo te animo. Continúa entrando en la palabra, continúa como que es un deporte, como que vas a correr una maratón y estás repitiendo los mismos pasos, quizás repitiendo las mismas escrituras, pero aunque no te des cuenta, el cambio está sucediendo en ti y tú estás educando a tu mente a meditar en la palabra de Dios. Me encanta esa analogía porque me recuerda cuántas veces vemos a alguien que está haciendo lo mismo cuando está practicando un deporte y dices, ay, pero ya eso ya lo hicieron. Sí, pero lo que están haciendo es perfeccionar, están entrenándose, están dedicándose a entrenarse no solo a su cuerpo, sino a su mente, a que esa es la práctica que tienen que seguir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén, gloria a Dios. Déjeme ver, hay tanto para compartir sobre esto, pero ¿qué es lo que concluimos? Conocer a Dios nos multiplica la gracia y la paz. Conocer de su divino poder, el poder que se nos ha dado. Eso sucede cuando estamos meditando en Él. Es por este conocimiento que hemos recibido grandes promesas, grandes, preciosas y grandes promesas. A través de estas promesas que tenemos podemos participar de su naturaleza divina. Estéril, el ser estéril, el no concebir nada, el no crear con nuestra imaginación nada, el ser estéril nos quiere decir que estamos inactivos, como un campo
de tierra que no ha sido trabajado, es ser inútil. No seamos inútiles espiritualmente hablando. Sigamos removiendo esta tierra de nuestro corazón. Hay un conocimiento fructífero e infructuoso de Dios. Carecer de este conocimiento nos hace míopes. Solamente vemos, gloria a Dios. Ok, good. Ahora sí puedes oír. Qué bueno, Angie. El que estemos careciendo de ese conocimiento nos convierte en alguien que es míope, que solamente puede ver por un lado, que tiene una ceguera parcial. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos en lugar de estar mirando a Dios, porque en lugar de estar creando con nuestra imaginación lo que la palabra quiere concebir en nosotros, lo único que estamos haciendo es ser inútiles, la palabra era estéril. Estamos siendo estériles espiritualmente hablando y eso no hemos sido llamados a hacer eso. Por eso sigamos meditando, recordando, imaginando, analizando, reflexionando. Había otra escritura que decía escribiendo, haciendo un record. Ah, estamos dejando a un lado todo lo demás para poder dedicarnos a meditar en la palabra de Dios. En conclusión, Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría. Entiéndete, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, dice el Señor. Proverbios 4:5. La comprensión de la que está hablando aquí es la capacidad de comprender el conocimiento y la sabiduría es la comprensión que se aplica a la vida cotidiana. Lo voy a repetir. La comprensión, el comprender algo es la capacidad de comprender el conocimiento que hemos adquirido, pero la sabiduría es la comprensión que se aplica a la vida cotidiana. El conocimiento solamente nos va a dar información, en otras palabras. Se queda aquí. La sabiduría es fácil para aquellos que tienen la información correcta y la comprensión de lo que esa información significa. ¿Cómo lo logramos? Meditando en la palabra de Dios. Estamos pensando en esa información que ha ingresado y el Señor, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, a través de su sabiduría nos va a poder mostrar cómo aplicarlo, cómo mirarlo, cómo aplica nuestra vida, cómo hacerlo que se convierta en una información que tiene vida, no solamente conocimiento en letra. Un ejemplo, si estamos aprendiendo a leer un idioma, y puede uno comprender el significado de las palabras, pueden obtener fácilmente esas personas que están aprendiendo el idioma, pueden obtener fácilmente la sabiduría relacionada a través de esas palabras de ese idioma. Sin embargo, es posible estar familiarizado con algunas palabras de un idioma, como por ejemplo las canciones, unas canciones, ¿verdad? E incluso aprender a decir las palabras, uno se las sabe de memoria y están repitiendo las canciones que han escuchado en la radio sin darse cuenta, sin comprender el significado de esas palabras que están en esas canciones porque realmente no tiene un corazón. Están repitiendo palabras que alguien escribió, pero no las están comprendiendo, no han despertado esas palabras. Eso mantendría la sabiduría contenida. Lo que hace esas palabras hace que la gente solamente las repita, pero no tienen un significado. No están, a menos que estén meditando en ellas, obviamente. Así que primero tenemos que comprender que tenemos el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios y luego meditar en esa palabra hasta que podamos despertar, comprender al mensaje que el Señor nos quiere dar. No tenemos que forzarnos. Honestamente, si estoy yo pensando, muchas veces escucho al Espíritu Santo y digo, bueno, ¿y qué es lo que has querido decir en esta escritura? ¿Y qué es lo que no dice en esta escritura? A veces escucho eso. O mira, busca en esta otra versión. ¿Y qué querrá decir esa palabra? Lo que estoy haciendo es usando mi imaginación para despertar a la palabra que Dios quiere que yo despierte. Eso es comprensión espiritual. Gloria a Dios. ¿Hay algo que alguno de ustedes quisiera compartir hoy día sobre esto? Sé que Andrew tiene bastante en este capítulo acerca de cómo mantener nuestra imaginación para mantenernos llenos de Dios. Él mencionó 2 de Corintios 5,
versículos, leímos el versículo 7, pero si alguno de ustedes quiere leer, no, pero no leímos el capítulo 2. Sí, sería bueno que lo leamos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 16. Voy a leerlo. Segunda de Corintios 2, versículos 15 y 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. La alabanza y el agradecimiento nuestro, como los sacrificios sucedían en el Antiguo Testamento, todo eso produce de la misma manera un aroma espiritual que bendice a Dios. ¿Cómo vamos a alabar si no estamos usando nuestra imaginación, recordando las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas? La alabanza te obliga a enfocarte en las cosas de Dios, a meditar en ellas. Entonces, si a veces simple y sencillamente no sabes qué más pensar en el asunto, como se dice, alaba al Señor. El Espíritu Santo te va a traer más palabras. No estamos buscando un conocimiento humano, estamos buscando que esa meditación nos haga comprender espiritualmente hablando cómo aplicar esa palabra, cómo ver esa palabra, a qué vamos a dar concepción. Amén. Tu imaginación es súper importante, súper importante. Vamos a despedirnos aquí. A ver, vamos a leer lo que dice Angie. Angie, lo voy a leer por ti, Angie. Ella lo escribió esta semana. Si hoy te sientes oprimido, deprimido o simplemente estresado, alaba al Señor y medita en su palabra. Adóralo en espíritu y en verdad. El Padre está esperando para quitarte toda esa presión y oscuridad de encima. Eso lo escribió Andrew. Gracias, Angie. Esa palabra estuvo excelente.